Argentina se convirtió en una fiesta. De norte a sur, el país sudamericano explotó de alegría tras el triunfo de su selección en el Mundial de Qatar. No lo puedo creer después de lo del 2014, con el gol de Götze, con todo lo que sufrí. Después de las finales en el 2016, con la Copa América, o en el 2015. O sea, la Copa América esa fue como un alivio. Quería ganar esto con todo. Quería ganarlo. Es mi segundo mundial que ganamos. Yo en el 86 era chiquito, pero ahora venir a compartirlo por primera vez con mi hijo fue lo mejor que me pasó en la vida. Quiero agradecerle a Messi y a todos los jugadores por el sacrificio que hicieron y por todo lo que nos dieron en este mundial a todos. Una marea humana desbordó la ciudad de Buenos Aires con cientos de miles de personas que colmaron las calles mucho más allá del tradicional obelisco, en la avenida 9 de Julio. La fiesta llegó tras un partido de infarto en Doha, en el que la albiceleste se impuso por penales tras un empate 3-3 ante Francia. Nacimos para sufrir, así somos los argentinos, pero seguimos adelante. Así como está el país, seguimos sufriendo y vamos para adelante. En otras ciudades del país, miles de personas se reunieron en distintas plazas para ver el partido. Sufrieron, celebraron y finalmente explotaron en un solo grito de celebración. Estuve sufriendo y mi nieto lloraba mucho, le decía que no llore, que íbamos a ganar. Todo, emoción, demasiada alegría, tristeza por los que no están, pero lo siento a su vez alegría por ellos también. Demasiada emoción, demasiada, inmensa. También Rosario, tierra natal de Messi, y Ángel Di María se rindió a los pies de sus dos hijos predilectos. Usualmente divididos por la rivalidad entre ambos equipos locales, Newell's Old Boys y Rosario Central, el tercer título mundial del albiceleste consiguió unificar a los rosarinos y a todos los argentinos. Caras largas entre los aficionados de Francia. La gran esperanza de lograr una tercera estrella se transformó en enorme decepción para los hinchas de los Bleus el domingo, tras la victoria de Argentina en una épica final del Mundial de Qatar. Francia perdía 2-0 en el descanso, pero acabó empatando casi al final del tiempo regular y el encuentro se terminó resolviendo con prórroga y penales. Reaccionamos un poco tarde y odio los penales. Creo que a Francia en general no le va bien en penales y hoy no fue la excepción. Pero así es esto, tiene que haber un ganador y un perdedor. Es una lástima que haya sido contra Argentina. El presidente francés Emmanuel Macron consoló al equipo galo en los vestuarios. No hay que juzgarlos, nos enorgullecieron. Siendo claros, la verdad es que estábamos muy atrás al final del primer tiempo. Creo que han habido antes otras remontadas como esa, como Alemania en el 54. Pero es raro en la historia del fútbol y remontamos formidablemente. En la avenida de los Campos Elíseos de París, miles de personas habían desafiado al frío y la llovizna, pero no fueron recompensados con la victoria francesa para poder festejar. El primer tiempo fue muy decepcionante, pero reaccionaron al minuto 75, y en los penales nunca somos buenos, fue una lástima. Compitieron muy bien, bravo Argentina y que viva Francia. Unos 14,000 policías y gendarmes fueron desplegados el domingo en toda Francia. En los Campos Elíseos, la mayoría de las tiendas habían bajado las persianas en previsión de posibles incidentes, y los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que los atacaron con botellas y fuegos artificiales. Desfile triunfal. Los jugadores de Argentina recorrieron las calles de Doha en un autobús de 2 pisos tras su victoria en la final de la Copa del Mundo 2022. La albiceleste logró el domingo su tercer título mundial tras derrotar a Francia en una final épica que se tuvo que definir en penales. A su paso, los jugadores eran vitoreados por miles de fans argentinos presentes en Doha. También fueron aplaudidos por el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Con este título, la selección argentina suma 3 estrellas en su camiseta, luego de las logradas en los mundiales de 1978 y 1986. En la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires, el triunfo argentino en la Copa del Mundo se vivió de forma especial. Y es que los autores de los goles de Argentina en el 3-3 del tiempo reglamentario fueron 2 rosarinos, Lionel Messi y Ángel Di María. Y es un orgullo total para mí, para la ciudad, pensar que dos personas tan grandes como son Messi y como son Di María nos están representando en la selección. Lo amo, a Di María lo amo, me encanta cómo juega, y a Messi que, no sé, es un crack. Lo amo, a todos los jugadores son lo más. Rosario es famosa por su tradición futbolera y por ser semillero de cracks. La ciudad está dividida entre los hinchas de Newell's Old Boys y Rosario Central, enemigos declarados, pero cuando juega la selección reina la unión. Para un argentino es pasión, salir campeón del mundo es tango. Es tristeza y es alegría. Es Gardel, es Maradona, es Batistuta. Es todo lo que está bien y todo lo que está mal al mismo tiempo porque, bueno, el corazón a prueba de fuego. Así que, bueno, fue muy emotivo después de 36 años y después de 20 años que vuelva a Sudamérica, ¿no? No, esto es fiesta, locura. Lo teníamos acá desde el 2014 que no pudimos ganarla, la tuvimos ahí. Después de 3 finales seguidas, perderla. Venir ganando la Copa América, la finalísima, y ahora la Copa del Mundo era lo que faltaba, ya está ahora. El domingo una caravana de autos se lanzó a las calles hacia el Monumento a la Bandera frente al río Paraná, cita obligada de festejos futboleros en la ciudad. Y muchas horas después de terminado el partido, decenas de miles de rosarinos seguían celebrando en la zona céntrica el sueño cumplido de volver a alzar la Copa del Mundo luego de 36 años de espera. Regreso triunfal. La selección argentina con Lionel Messi a la cabeza llegó el martes de madrugada a Buenos Aires portando la Copa del Mundo. Los esperaban decenas de miles de aficionados para continuar con los festejos por su 3er título mundial. Los integrantes de la selección fueron recibidos con una alfombra roja y al ritmo del popular Muchachos, el himno oficioso de Argentina en este torneo, cantado en la misma pista por el grupo La Mosca CC. Luego subieron a un autobús descapotable de 2 pisos para dirigirse al cercano predio de entrenamiento de la selección, donde pasaron lo que quedaba de la noche. Pese a la hora, una multitud se congregó al borde de la carretera para acompañar el vehículo, que tardó 1 hora y cuarto en recorrer los 11 kilómetros entre el aeropuerto y el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. Pocas horas después, Messi saludaba con un buen día en las redes sociales, donde publicó fotos durmiendo abrazado a la copa. Siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría, escribió el jugador, que a sus 35 años coronó su brillante carrera con el título mundial. El gobierno argentino decretó feriado nacional para facilitar la participación en la que se esperaba sería una fiesta multitudinaria, y el pueblo argentino se volcó a las calles de Buenos Aires. La caravana triunfal comenzó cerca del mediodía, con los jugadores de nuevo en un bus descapotable, esta vez rodeados de millones de personas que los vitoreaban a su paso. El autobús debió abrirse camino muy lentamente, en medio de una multitud eufórica. El domingo el obelisco de la avenida 9 de Julio de Buenos Aires ya había congregado a más de 1 millón de personas tras el triunfo en Qatar. Y el martes volvió a ser el epicentro de celebración. Porque esto es Argentina. Estamos viviendo en un país que lamentablemente está la cosa media jodida, pero esto nos alegró el corazón a todos. La verdad que le doy gracias a Lionel, a todos. Es mucho sufrimiento lo que pasamos y la verdad fue un triunfo para todos los argentinos, lo que necesitábamos en este momento.
La caravana partió del predio de la Asociación de Fútbol Argentino en la periferia de Buenos Aires y se proponía llegar hasta el obelisco. Pero al cabo de casi 5 horas de muy lento recorrido, los jugadores tuvieron que renunciar a su objetivo debido a la gran aglomeración de gente. Según una fuente del gobierno de Buenos Aires, entre 5 y 6 millones de personas se congregaron a lo largo del recorrido, inicialmente diseñado sobre unos 70 kilómetros. A media tarde, la presidencia informó que los jugadores dejaron el bus para continuar en un helicóptero con el que sobrevolaron los festejos. En un mensaje en Twitter, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, pidió disculpas en nombre de los jugadores y señaló que los organismos de seguridad no les permitieron seguir avanzando. Totalmente emocionada, aunque sea sentí que pudimos estar cerca, estuvieron arriba nuestro, una locura. Pero bueno, es una alegría grande verlo volar por lo menos. No lo pudimos ver cerca como queríamos, pero pasa que es esto, es Argentina, papá. Frustrada, yo quería verlos, pero bueno, no se pudo. Poco a poco el centro de la ciudad se fue vaciando en calma, como queriendo hacer durar una fiesta que los argentinos no celebraban desde hacía 36 años. Siguen las protestas en Perú. El fin de semana ocurrieron algunas en apoyo a las autoridades y piden que se acaben las violentas manifestaciones que dejan muertos y heridos. El gobierno anunció que las protestas violentas comienzan a ceder, que ya se están recuperando carreteras, se están habilitando aeropuertos y también está disminuyendo la violencia de las personas que se manifiestan en la calle. Mostrar nuestro apoyo moral a la policía y a las Fuerzas Armadas. Eso, ¿no? Ante los eventos que han ocurrido la última semana y los ataques que ha sufrido la policía y el ejército. Las protestas más violentas han sido en el sur andino. Exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas, así como la libertad del expresidente Pedro Castillo, preso e investigado por rebelión tras su fallido intento de autogolpe de Estado. Boluarte ha dicho que se mantendrá firme en el cargo y exigió al Congreso que apruebe un adelanto de las elecciones generales. Nos gusta Dina Boluarte, pero consideramos que hay que apoyarla en estos momentos de tanto disturbios, ¿no? El Parlamento debe volver a someter a votación el martes 20 de diciembre el proyecto para adelantar los comicios de 2026 a 2023. Pero no se ponen de acuerdo, porque un sector quiere que se incluya el llamado a una asamblea constituyente para elaborar una nueva Carta Magna que sustituya a la de 1993. Las protestas dejan casi una veintena de fallecidos y más de 500 heridos en choques con las fuerzas de seguridad. Familiares de algunos de los fallecidos de Ayacucho pidieron el domingo sanción para los responsables. Tenemos un dolor, un sentimiento profundo de nuestros compatriotas quienes pues han hecho una lucha justa, ¿no? Donde lamentablemente tenemos 8 heridos, 52, 8 muertos, 52 heridos. Es lamentable, es doloroso para todos los ayacuchanos. En tanto, en su Ángelus, el domingo, el Papa Francisco oró por Perú. Te preghiamo inoltre per la pace. Oremos también por la paz, para que cese la violencia en ese país y se inicie el camino del diálogo para superar la crisis política y social que aqueja a la población. Corea del Norte disparó el domingo 2 misiles balísticos hacia el mar de Japón, así lo informaron autoridades surcoreanas. El Ministerio de Defensa japonés confirmó que los misiles viajaron unos 500 kilómetros y alcanzaron una altitud máxima de 550 kilómetros. Corea del Norte reveló hace unos días la prueba exitosa de un motor de combustible sólido para un nuevo sistema militar. Los medios estatales calificaron el motor de alto empuje como un paso importante hacia el desarrollo de un nuevo tipo de arma estratégica. A pesar de las duras sanciones internacionales contra su programa militar, Pyongyang ha acumulado un arsenal de misiles balísticos intercontinentales. Todos los conocidos hasta ahora usan combustible líquido y el líder norcoreano Kim Jong-un ha hecho del desarrollo de motores de combustible sólido una prioridad estratégica para misiles más avanzados. Kim dijo a principios de este año que quiere que Corea del Norte tenga la fuerza nuclear más poderosa del mundo y que su camino hacia un país nuclear es irreversible.
Según los analistas, si bien las pruebas recientes de motores apuntan hacia ese objetivo, no estaba claro cuánto había progresado Corea del Norte en el desarrollo de un misil de combustible sólido. Unos 200 turistas que estaban varados en Machu Picchu, Perú, por las protestas, fueron evacuados el sábado en tren. Parte de la vía fue desbloqueada. El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu se suspendió desde el martes por las violentas protestas que iniciaron el lunes pasado. Los manifestantes interrumpieron la vía con piedras. Estábamos tan emocionados que nos dijeron que podríamos subirnos a un helicóptero. Nos dijeron que podríamos subirnos a un tren a medianoche. Hicimos fila para salir nosotros mismos. Y luego habíamos planeado hacerlo mañana, por la mañana. Y de repente el tren estuvo disponible y nos subimos a él, así que sintiéndonos muy afortunados. El tren logró llegar a un sector cercano a la localidad de Piscacucho, en la región Cusco, donde una enorme roca impedía el paso. Luego los turistas caminaron unos 2 kilómetros para abordar vehículos que los llevarían a la ciudad de Cusco, donde el aeropuerto internacional estuvo cerrado desde el lunes pasado, por intentos de los manifestantes de tomar a la fuerza las instalaciones, aunque el viernes reabrió. Llegamos el domingo, volvimos al día siguiente y no había nadie ahí. Entonces empezamos a enterarnos de lo que estaba pasando y luego regresamos a la ciudad. Supimos que las protestas estaban causando problemas. Nuestros vuelos fueron cancelados. El turismo en Perú representa hasta 4% del Producto Interno Bruto. Hemos calculado más o menos una pérdida de 200 millones de soles, algo así como 70 millones de euros, que es la pérdida que estamos teniendo actualmente por efectos del turismo, no solo en Cusco, sino también en todo el Perú. Entre viernes y sábado, otro grupo de turistas decidió hacer los casi 30 kilómetros de trayecto entre Machu Picchu y la estación de Ollantaytambo, a pie, siguiendo la línea de tren. Los manifestantes que piden la libertad del expresidente Pedro Castillo, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas, bloquearon y dañaron parte de la vía férrea, por donde transita el tren que comunica la ciudad de La Inca. La represa hidroeléctrica de Belo Monte, ubicada en el estado de Pará, al norte de Brasil, despierta temores entre los habitantes del lugar. Miembros del grupo indígena Pupecuri denuncian que tuvieron que abandonar su estilo de vida sin poder pescar en el río Xingu, un afluente del Amazonas que se secó debido a la instalación eléctrica. Cuando a agua viene, causa... Cuando viene el agua, viene y provoca la inundación, y al mismo tiempo, de un día para el otro, ellos reducen el agua, y los peces no están acostumbrados a vivir de esa forma. Entonces, cuando se vacía, los peces se quedan en esos pocos charcos aquí. Este ya está muy disminuido, pero como puede ver, aún hay algunos sobrevivientes aquí. Tem alguns ainda sobreviventes aqui, ó. A lo largo de sus casi 2.000 kilómetros, el caudal del Xingu sube y baja con la temporada de lluvias. El río es crucial para muchas especies, así como para unas 25.000 personas que viven en sus orillas. Todo ese problema da pesca... Todo el problema de la pesca ocurre porque el bosque fluvial ya no se llena en la época que debería, así que no hay reproducción de peces, no hay alimentación adecuada para los peces y para la tortuga tracayá, que es muy importante para las comunidades indígenas, ese quelonio, esa tortuga. Son dos impactos contrastantes, aguas arriba y aguas abajo de la presa. Son dos impactos contrastantes, a montante y a jusante da barragem. Inaugurada en 2016, la represa cambia el curso de hasta 80% del río. Científicos, ambientalistas y pobladores locales denuncian un efecto catastrófico para este ecosistema único. A barragem ela quebrou. La presa rompió el pulso de inundación. La zona aguas arriba del embalse ya no existe. Entonces esa región se queda como si estuviera siempre llena.
y aguas abajo tampoco ya no existe. Esa región que es aquí donde estamos se queda como si siempre estuviera en periodo de sequía. Belo Monte fue propuesta en los años 70, pero no fue autorizada hasta los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva. Con su vuelta al poder en enero, muchos esperan que el veterano líder izquierdista cumpla con su promesa de hacer un mejor trabajo para proteger la Amazonía que el mandatario saliente Jair Bolsonaro, bajo cuyo gobierno se disparó la deforestación. El progreso para nós é ter a natureza em pé, né? El progreso para nosotros es tener la naturaleza en pie, los animales, los ríos, en la forma en que Dios los dejó, porque así sabes cuándo es época de plantar y cuándo es época de cosechar. El progreso en el que el blanco cree es totalmente diferente, porque cree que está haciendo un buen progreso, pero está destruyendo la naturaleza y está causando un mal para él mismo. Destruindo a natureza, né? Ele está causando um mal para ele mesmo. Pese a ser defendida como una fuente de energía limpia y motor de crecimiento económico, Belo Monte no ha cumplido del todo las expectativas. De acuerdo con la compañía que la opera, la represa produjo este año 4.212 megavatios de promedio, menos de la mitad de su capacidad. Y según un estudio publicado en la revista Science, las emisiones de gases de efecto invernadero se triplicaron en la región después de la construcción de la represa, principalmente debido al metano liberado por la selva descompuesta que yace en el fondo del reservorio. Un muerto y varios heridos en ataques a la región rusa de Belgorod, que limita con territorio ucraniano. Según el gobernador, el objetivo era la capital regional, así como un distrito cercano. Moscú atribuye normalmente estos ataques al ejército ucraniano. Mientras, en Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envió un mensaje de paz al mundo. Ucrania lucha por la paz más que cualquier otra cosa. Ofrecimos la fórmula de la paz al mundo, absolutamente justo. Lo ofrecimos porque no hay campeones en la guerra, no puede haber empate. Entonces anuncio la iniciativa de celebrar una cumbre de la fórmula de la paz global este invierno. El asalto a Belgorod se produce 2 días después de que los bombardeos de Moscú golpearan la red eléctrica de Ucrania. Según autoridades de Belgorod, los ataques rompieron las ventanas de varios edificios y dañaron 14 casas. Familiares y amigos de Santiago Sánchez, el español detenido en Irán, cuando se dirigía a pie a Qatar para el Mundial de Fútbol, se concentraron el domingo frente a la Embajada de Teherán en Madrid para pedir su liberación. Su madre explicó que Sánchez salió en enero pasado desde España. Fue detenido a principios de octubre en Irán, tras tomar una foto a la tumba de Mahsa Amini, la joven de 22 años cuya muerte desencadenó protestas que han sacudido por semanas a Irán. Parece ser que hizo una foto en la tumba de Amini y ahí le apresaron el día 2 de octubre. Tuvimos 25 días sin saber absolutamente nada de él. Luego ya hubo una llamada que sí que estaba bien, que estaba vivo, que estaba en la cárcel, y al cabo de 2 meses hemos tenido la oportunidad, gracias al trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada Española, han conseguido que habláramos con él durante 10 minutos. La mujer defiende la inocencia de la fotografía. Ya hay que pedir la liberación de Santiago, un chaval inocente que se ha hecho una foto y se ha equivocado, pues sabrá pedir perdón, pero no es su proceder ser espía ni atentar contra la seguridad del Estado, no es su proceder. Va caminando, cogiendo basura, plantando árboles, te quiero decir que no ha lugar. Ya se trata de pedir, estamos aquí para pedir su liberación. La ola de protestas en Irán, desencadenada por la muerte de Amini tras su detención en Teherán por la policía de la moral, ha dejado hasta ahora cientos de personas muertas, miles de detenidos y 2 hombres ejecutados por las manifestaciones. Varios ciudadanos europeos, entre ellos otro español, han sido detenidos en relación con las protestas en Irán. Sus familias suelen optar por una gran discreción, con la esperanza de facilitar su liberación.
aplazado el levantamiento de una medida que permite la expulsión de migrantes en Estados Unidos. La Corte Suprema estadounidense bloqueó el lunes una orden que debía suspender esta semana la eliminación del llamado Título 42, que permitió a las autoridades utilizar protocolos anti-COVID para impedir la entrada de millones de migrantes. El mecanismo fue implementado por el expresidente Donald Trump y el gobierno del actual mandatario Joe Biden lo ha seguido aplicando. Un tribunal inferior ordenó al gobierno de Biden suspender el Título 42, y la Casa Blanca pidió un plazo hasta el 21 de diciembre para levantarlo, para prepararse ante el aumento previsto de migrantes. Sin embargo, 20 estados pidieron a la Corte Suprema atraer el caso, argumentando que poner fin a la medida provocaría una avalancha de migrantes que desbordaría sus servicios. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, los cruces fronterizos de personas podrían triplicarse a 18,000 por día. La administración Biden, a favor de mantener la normativa, advierte que incluso si fuera derogada, continuarán las expulsiones de migrantes que ingresen de manera irregular. Mientras tanto, miles de personas esperan desde hace semanas en distintos puntos de la frontera con México una oportunidad para pedir asilo. Congresistas de Estados Unidos pidieron el lunes acusar al expresidente Donald Trump de varios delitos. Un comité legislativo que investigó el asalto al Capitolio propuso imputarle los cargos de insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración. En enero de 2021, una turba de simpatizantes de Trump saqueó la sede del Congreso en Washington para impedir la certificación del triunfo electoral de Joe Biden en los comicios de 2020. A la fecha, Trump alega que le hicieron fraude. La fe en nuestro sistema es la base de la democracia estadounidense. Si la fe se rompe, también nuestra democracia. Donald Trump rompió esa fe. Perdió la elección de 2020 y lo sabía, pero decidió quedarse en el poder a través de un plan de varias partes para anular los resultados e impedir la transición de poder. Los cargos sugeridos exponen a Trump a penas de prisión y a la prohibición de ocupar cargos públicos. El expresidente respondió en su plataforma Truth Social, asegurando que las acusaciones son falsas y que el comité investigador intenta bloquear su candidatura a los comicios de 2024, en los que intentará volver a la Casa Blanca. Los congresistas no pueden presentar cargos por su cuenta, pero pueden recomendar hacerlo al Departamento de Justicia, que ya nombró a un fiscal especial para investigar el rol de Trump en los disturbios del Capitolio. Unas 900 personas han sido detenidas por su conexión con el ataque. La Comisión Legislativa sostiene que Trump intentó corromper al Departamento de Justicia, a su vicepresidente Mike Pence, así como a funcionarios electorales y legisladores estatales para anular la votación de 2020. Trump también está acusado de convocar y reunir a la turba en Washington y dirigirla hacia el Congreso a pesar de saber que estaba armada. Al menos 5 personas murieron en el asalto al Capitolio. Países Bajos pidió disculpas por su papel en la esclavitud. Desde La Haya, el primer ministro neerlandés Mark Rutte ofreció un mensaje el lunes en inglés, papiamento y surinamese, lenguas que se hablan en las islas del Caribe y en Surinam. Today, I apologize. Hoy pido disculpas. Away mi tapidi disculpa. Hoy pido disculpas. Tida, mi vani, taki, pardon. Hoy pido disculpas. Hoy, en nombre del gobierno holandés, pido disculpas por las acciones del Estado holandés en el pasado. Póstumamente a todas las personas esclavizadas en todo el mundo que han sufrido por esas acciones, a sus hijas e hijos, y a todos sus descendientes hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, varios de los ministros estuvieron presentes en las excolonias de Bonaire, San Martín, Aruba, Curazao, Saba, San Eustaquio y Surinam para discutir el tema con los lugareños. Durante mucho tiempo, en realidad, pensé que nuestro pasado de esclavitud era historia pasada, pero estaba equivocado.
Porque siglos de opresión y explotación afectan el aquí y el ahora. En estereotipos racistas, en patrones discriminatorios de exclusión, en desigualdad. Y para romper eso, también debemos enfrentar el pasado abierta y honestamente. La esclavitud ayudó a financiar la Edad de Oro holandesa, un periodo de prosperidad debido al comercio marítimo en los siglos XVI y XVII. El país traficaba con unos 600.000 africanos, principalmente conducidos hacia América del Sur y el Caribe. La esclavitud fue abolida en Surinam y otros territorios el 1 de julio de 1863 y se concretó 10 años después. El presidente ruso Vladimir Putin viajó el lunes a la vecina Bielorrusia. Allí se reunió con su homólogo Alexander Lukashenko, un estrecho aliado en la guerra contra Ucrania, y aseguró que Rusia no tiene interés en absorber a su vecino. Rusia no tiene interés en absorber a nadie, simplemente no tiene sentido. El líder ruso destacó los estrechos vínculos entre ambos países, que calificó de socios estratégicos, que resisten de forma eficaz a las sanciones occidentales. Aseguró además que Rusia y Bielorrusia acordaron reforzar su cooperación en todos los ámbitos, especialmente en materia de defensa. Bielorrusia, un importante aliado de Moscú, prestó su territorio como retaguardia para la ofensiva contra Ucrania a finales de febrero, pero las tropas de Minsk no han participado en combates en territorio ucraniano. A mediados de octubre, Bielorrusia y Rusia anunciaron la creación de una fuerza militar conjunta, pero que según Minsk tiene un carácter exclusivamente defensivo. Sin ruptura de relaciones entre México y Perú, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró el miércoles que su gobierno decidió mantener los vínculos de manera normal, a pesar de que el país andino declaró persona non grata a su embajador en Lima. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis. Perú decidió expulsar al embajador mexicano Pablo Monroy, argumentando injerencia en los asuntos internos del país. El presidente López Obrador ha defendido al destituido exmandatario peruano Pedro Castillo, detenido bajo cargos de rebelión tras intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto. El martes, el gobierno peruano otorgó un salvoconducto para que la esposa y los 2 hijos de Castillo viajaran a asilarse a México, a donde llegaron la mañana del miércoles. Y vamos a defender siempre el derecho de asilo. Es parte de nuestra política exterior. López Obrador volvió a defender a Castillo el miércoles y acusó al gobierno peruano de reprimir a los manifestantes que exigen su liberación. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció el lunes un cese al fuego unilateral en Colombia. El ELN sigue comprometido en continuar aportando para crear un mejor ambiente de paz en estas fechas de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, decretamos un cese al fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023. Dicho cese al fuego solo cubre a las fuerzas militares y de policía del Estado. Nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados. Unos 10.000 habitantes de la región del Chocó se encontraban confinados por el paro armado indefinido anunciado la semana pasada en reacción a una supuesta incursión paramilitar en la zona. El paro había incomodado al gobierno de Gustavo Petro, que desde noviembre retomó los diálogos de paz suspendidos por su antecesor Iván Duque. Estas acciones del ELN por un mejor ambiente para Colombia requieren correspondencia de parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, que deberían actuar en sintonía con las políticas del nuevo gobierno. El ELN hará todos los esfuerzos para que la sociedad participe activamente en la construcción de la paz, para tener una Colombia para todos, incluyente y democrática.
Con influencias de la teología de la liberación, el ELN acostumbra a hacer una tregua por Navidad y fin de año. Qatar comienza a dejar atrás su mundial, con los ecos de una final inolvidable. La victoria de Argentina ante Francia en los penales fue el broche de oro de la que fue calificada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como la mejor Copa Mundial de Fútbol de la historia. Según datos oficiales, más de 1 millón de personas viajaron al Emirato para ver el torneo, principalmente de Arabia Saudita, India, Estados Unidos, Reino Unido y México. A su vez, la organización afirmó que 3.400.000 aficionados asistieron a los partidos en los estadios, la tercera mejor concurrencia en un mundial, y calculó una tasa de ocupación media del 96,3%, a pesar de que las tribunas mostraban zonas vacías durante algunos partidos de la fase de grupos. La gran definición entre sudamericanos y europeos reunió a 88.966 espectadores, la capacidad máxima del estadio Lusail. Un acuerdo histórico. Tras casi 2 semanas de intensas y difíciles negociaciones, los miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptaron el lunes un pacto para revertir décadas de destrucción ambiental que amenaza las especies y los ecosistemas del mundo, en una maratónica cumbre de biodiversidad de la ONU en Montreal, Canadá. El marco de acción propuesto por China, el país que preside la cita, tuvo la única oposición de la República Democrática del Congo. Hemos adoptado el marco de biodiversidad global Kunming-Montreal y el marco de seguimiento asociado. El texto establece proteger el 30% del planeta para 2030 y proveer unos $30 millones en ayuda anual para los esfuerzos de conservación de los países en desarrollo. La creación de áreas protegidas en al menos 30% de las tierras y las aguas del planeta, el más conocido de los 23 objetivos, ha sido descrito como el equivalente para la biodiversidad del objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, recogido en el Acuerdo de París sobre el Clima de 2015. En la actualidad, 17% de la tierra y 8% de los mares están protegidos. El proyecto menciona el resguardo de los pueblos indígenas, guardianes del 80% de la biodiversidad de la tierra, una demanda ampliamente reclamada por representantes de estas comunidades en la cumbre. La capital ucraniana volvió a ser bombardeada por drones rusos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó que se registraron explosiones en los distritos de Solomiansky y Shevchenkivsky de la capital y que varias infraestructuras críticas resultaron dañadas. Tras el ataque, el operador ucraniano de energía informó que iba a imponer apagones de emergencia. Francia y la Unión Europea han dicho que los ataques rusos contra la infraestructura civil constituyen crímenes de guerra. El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus ataques buscan apuntar a las fuerzas armadas ucranianas e instalaciones energéticas, así como interrumpir la transferencia de armas y municiones de fabricación extranjera. Por otro lado, Rusia afirmó que derribó 4 misiles HARM de fabricación estadounidense en su territorio, en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Moscú anunció además que varios de sus buques de guerra participarán a partir de esta semana en unos ejercicios conjuntos con la Marina china, una muestra más de acercamiento entre ambas naciones frente a los países occidentales. Extremadamente difícil. Así calificó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la situación de las 4 regiones de Ucrania que Moscú asegura haber anexionado. Me gustaría mencionar especialmente las divisiones de los organismos de seguridad que han comenzado a operar en nuevas regiones de Rusia. Sí, ahora les resulta difícil. La situación en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporilla es extremadamente difícil. Putin también dijo que necesitaba la máxima compostura y concentración de fuerzas en las operaciones de contrainteligencia de Rusia. Es necesario suprimir estrictamente las acciones de los servicios de inteligencia extranjeros, identificar rápidamente a los traidores, espías y saboteadores. El presidente ruso anunció en septiembre la anexión de 4 territorios ocupados del sur y el este de Ucrania, después de que las autoridades colocadas por Moscú organizaran referéndums, definidos como una farsa por Kiev y sus aliados occidentales.
Pero las tropas rusas no controlan por completa ninguna de estas regiones y el mes pasado fueron expulsadas de la capital regional de Jersón del mismo nombre después de una contraofensiva ucraniana. Tras varios reveses en el frente, Moscú cambió de estrategia y centra sus esfuerzos en una campaña aérea contra instalaciones militares y energéticas de Ucrania. Adelanto de elecciones en Perú. El Congreso aprobó el martes cambiar de fecha los comicios generales previstos para 2026 para realizarlos en abril de 2024, en un intento de superar la crisis tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo. Las bancadas de izquierda que apoyan a Castillo habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una asamblea constituyente, pero el pedido no prosperó. Castillo perdió el poder el 7 de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una constituyente. Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión cuando intentaba llegar a la Embajada de México para pedir asilo. En su lugar asumió su vicepresidenta Dina Boluarte, pero el arresto de Castillo generó una serie de protestas que dejan una veintena de muertos, por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. El martes el gobierno peruano concedió un salvoconducto para que la familia de Castillo pueda dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales. El gobierno de México otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente, para que si desean salir lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque es nuestra embajada. El gobierno peruano, que ha considerado el apoyo de México a Castillo como una injerencia en los asuntos internos del país, declaró el martes persona non grata a su embajador en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar Perú. Las autoridades peruanas recordaron que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada en la Fiscalía como posible coordinadora de una presunta organización que supuestamente lideraba a su esposo. El gobierno peruano advirtió que se reserva el derecho de pedir su extradición si la justicia local lo requiere en algún momento. Las mujeres de Afganistán ya no tendrán derecho a estudios universitarios. Así lo determinaron el martes las autoridades talibanas en un nuevo golpe a la libertad y educación de las afganas. El Ministerio de Enseñanza Superior envió una carta a todas las instituciones públicas y privadas en la que se recomendaba implementar la orden de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso. La prohibición ocurre menos de 3 meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a la universidad en todo el país. Desde el año pasado, las universidades se han visto obligadas a aplicar nuevas normas como la segregación por sexo en aulas y entradas. Las estudiantes ya solo podían tener como profesores a mujeres u hombres mayores. Además, a la mayoría de las adolescentes de todo el país se les ha prohibido el acceso a la educación secundaria, lo que anula sus posibilidades de acceder a la universidad. Cuando volvió al poder en agosto de 2021, el grupo fundamentalista prometió mostrarse más flexible, pero este año han anunciado varias restricciones, evidenciando que prevalece la interpretación ultrarrigorista del Islam como en su primer gobierno. La comunidad internacional había condicionado el reconocimiento del régimen talibán y la ayuda humanitaria y financiera, absolutamente necesarias para Afganistán, al respeto de los derechos humanos. Esta postura inaceptable tendrá consecuencias significativas para los talibanes y alejará aún más a los talibanes de la comunidad internacional y les negará la legitimidad que desean. El representante especial adjunto de la ONU para Afganistán declaró el martes que la organización se encuentra profundamente preocupada por el atropello al derecho humano a la educación. El presidente ruso Vladimir Putin inauguró el miércoles el yacimiento de gas natural Kovykta en Siberia, que permitirá aumentar las exportaciones a China en plena crisis entre Moscú y los occidentales. Según el mandatario, la infraestructura dará un serio impulso al desarrollo de las regiones orientales de Rusia. Sus reservas alcanzarán los 1,8 billones de metros cúbicos.
El lanzamiento de este complejo garantizará la adquisición en gas y productos refinados de empresas rusas, así como de socios extranjeros. Este campo de Kovykta, situado cerca del lago Baikal, en Siberia, debe abastecer el gasoducto Power of Siberia, que empezó a enviar gas del este de Siberia a China a finales de 2019. Desde hace una década comenzaron los esfuerzos para desarrollar nuevos yacimientos y construir el oleoducto Power of Siberia con el propósito de suministrar gas desde sus territorios orientales en un mercado en rápida expansión. Las autoridades rusas quieren aumentar sus entregas hasta los 20.000 millones de metros cúbicos cada año. Por supuesto que esto representa para nosotros nuevas oportunidades de desarrollo social y económico, nuevas posibilidades de incrementar las exportaciones. Rusia también emergerá como uno de los líderes mundiales en la producción de helio. La puesta en marcha de Kovykta se produce cuando las exportaciones de gas ruso a Europa disminuyen tras las crecientes tensiones desde el comienzo de la ofensiva de Moscú en Ucrania, y Rusia prevé construir desde 2024 el gasoducto Power of Siberia 2 para suministrar gas a China a través de Mongolia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el miércoles en la Casa Blanca el apoyo del gobierno estadounidense. En primer lugar, de verdad, todos mis agradecimientos de corazón, de los corazones de los ucranianos, de todos los ucranianos, de nuestra nación, una nación fuerte. Todo el reconocimiento a usted, en primer lugar, señor presidente, por su gran apoyo y liderazgo, por supuesto. Europa y muchos países nos ayudaron y están ayudando ahora, porque la guerra no ha terminado. Además, recibió promesas de más ayuda en su primer viaje al extranjero desde la invasión rusa en febrero. Junto con nuestros socios también continuaremos imponiendo costos al Kremlin y apoyaremos a Ucrania en la búsqueda de una paz justa. El Congreso estadounidense, que recibe también a Zelensky, ultima un paquete de $45.000 millones en asistencia para Ucrania de cara a 2023, además de otros $1.850 millones de fondos previamente presupuestados, y se incluye por primera vez el avanzado sistema de defensa antiaérea Patriot, capaz de derribar misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance. Las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin bombardean centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles ucranianas. Así, miles de personas padecen de agua, energía eléctrica y calefacción en el comienzo del invierno. Rusia usa drones, muchos de ellos comprados a Irán. Él está tratando de usar el invierno como arma, pero el pueblo ucraniano continúa inspirando al mundo. Lo digo sinceramente, no solo nos inspira a nosotros, sino inspiran al mundo con su valor y cómo han elegido su resiliencia y resolución para el futuro. Moscú afirma que las nuevas entregas de armas conducirán a un agravamiento del conflicto. Los combates se concentran en el este, donde Ucrania afirma que al menos 3 personas murieron y 14 resultaron heridas en bombardeos en Donetsk y Gerson. Rusia confirmó haber capturado nuevas colinas y líneas dominantes cerca de Donetsk, el bastión de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Manifestaciones en la Plaza de Armas de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Cientos de personas exigieron el martes la disolución del Congreso y la renuncia de la nueva mandataria Dina Boluarte, vicepresidenta de su antecesor Pedro Castillo, y a quien consideran una traidora. Las regiones andinas de Perú han sido las más activas en las protestas, que han sacudido al país después de la destitución de Castillo el 7 de diciembre. Nosotros, los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru, de Micaela Martínez, decimos, ¡lárgate, Congreso corrupto! El pueblo salió cansado de todo este abuso a hacer protesta a las calles para ser escuchados. Y es más, a nosotros desde el Congreso nos tratan de terroristas. Nosotros somos el pueblo, gente sana, gente trabajadora, gente que mantiene el capital en todo.
Cuando la protesta acabó, aún se desconocía la decisión del Parlamento de adelantar las elecciones para abril de 2024, adoptada en la noche del martes como un intento para atenuar la crisis. Pero los manifestantes pedían elecciones lo antes posible. ¿Por qué se aferran tanto? Porque hay contratos que van a venir al otro año del pueblo. Por eso se aferran, porque quieren su tajada estos. Este Congreso corrupto, esta Dina Boluarte que ha sido comprada por los grandes. Ante el tercer intento del Parlamento de someterlo a juicio político, Castillo quiso disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ser destituido, fue arrestado cuando quería refugiarse en la Embajada de México. Su elección como presidente en 2021 reflejaba la oposición de las provincias indígenas con Lima y sus élites.